¿Y si pudieras hacer que alguien cambie su comportamiento sin levantar la voz, sin imponer, sin explicarse demasiado? ¿Y si bastara una palabra, un silencio bien colocado o una duda sembrada en el momento exacto para alterar decisiones, emociones y lealtades? Eso es el verdadero poder psicológico, invisible, preciso y constante. La manipulación emocional no es un mito, ni un rasgo de personas malas. Es una herramienta. Funciona todos los días en relaciones, trabajo, familia y jerarquías sociales. Quien no la domina queda expuesto a ella. Quien la ejerce sin control se destruye a sí mismo. El estoicismo nunca negó esta realidad. Exigió dominio interior antes de cualquier intento de influencia. Séneca advertía que el hombre que no gobierna sus pasiones termina siendo esclavo de ellas. En ese estado, cualquier intento de manipular es torpe, reactivo y peligroso. El poder real no nace del impulso, nace del control. Este contenido no está hecho para victimizar ni para tranquilizar conciencias. Está hecho para quien quiere entender cómo se ejerce influencia efectiva en el mundo real. No desde la fuerza, sino desde la percepción. No desde el ruido, sino desde la interpretación. No desde el deseo de dominar, sino desde la capacidad de dirigir dinámicas humanas. Durante siglos, líderes y estrategas han utilizado estas técnicas para crear dependencia, generar obediencia o moldear voluntades. Los estoicos también las comprendían, pero trazaron una frontera clara. El poder sin virtud degrada, el poder con autocontrol ordena. Aquí no se enseña a gritar ni a imponer, se enseña a leer estados emocionales, a bajar defensas y a intervenir en el punto exacto donde la mente deja de resistir. Epicteto lo expresó con crudeza. Las personas no reaccionan a los hechos, sino a la interpretación que hacen de ellos. Quien controla esa interpretación, controla el comportamiento. Primera técnica, el reflejo emocional. Si quieres que alguien se sienta atraído hacia ti sin saber exactamente por qué, no intentes conquistar imponiendo tu personalidad. Refleja. El primer paso para influir no es destacar, es hacer que el otro se sienta visto. El reflejo emocional consiste en ajustar tu tono, tu ritmo, tu lenguaje corporal y tu energía a la de la otra persona como un espejo limpio. No exageras, no actúas, acompañas. Cuando haces esto con atención, el otro comienza a pensar sin formularlo. Esta persona me entiende, me siento cómodo aquí, puedo bajar la guardia. Marco Aurelio hablaba de la afinidad natural que surge cuando no hay fricción innecesaria. Esa afinidad no nace del discurso brillante, sino de la sintonía. No hablas más, observas más. Si la otra persona se abre, respondes con una apertura equivalente. Si muestra entusiasmo, lo acompañas sin competir. Si expresa tristeza, no la corriges, la reconoces con la misma calma. No se trata de fingir emociones, sino de regular las tuyas para no desentonar. Lo que engancha no es el afecto declarado, es la sensación de ser comprendido. Cuanto más se reconoce en ti, más confía, y cuanto más confía, menos defiende su mente. Los estoicos sabían que la mente relajada es más permeable, no porque sea débil, sino porque no está en estado de amenaza. En ese espacio es donde nacen las ideas compartidas, las decisiones conjuntas y las influencias duraderas. No fuerzas nada, entras porque te han abierto. Segunda técnica, la máscara funcional. El error del inexperto es mostrarse tal cual es sin leer el contexto. El sabio no exhibe su intención completa, la regula, no por engaño vulgar, sino por estrategia. Epicteto enseñaba que no todo pensamiento debe decirse y no todo impulso debe mostrarse. Gobernarse también es elegir qué aspecto de uno mismo presentar. Influir sin resistencia implica comprender qué rol necesita el otro en ese momento. A veces es el apoyo sereno, a veces es la figura estable, a veces es la presencia discreta. No eres falso, eres selectivo.
Construyes una imagen coherente con la situación mientras mantienes claridad interior sobre tu objetivo. Las personas no se vinculan contigo por quien eres en esencia, sino por la historia que representan contigo. Si controlas ese encuadre, orientas la relación. Séneca advertía que el mundo juzga primero por la apariencia y solo después por la verdad. Negar eso no te hace virtuoso, te hace ingenuo. La clave no es parecer otra persona, sino enfatizar el aspecto de ti que genera confianza, calma o cercanía según el contexto. El personaje no es una mentira, es una herramienta. Y como toda herramienta, exige responsabilidad. Porque si no gobiernas tu máscara, acabarás perdiéndote en ella. Hasta aquí solo se ha abierto la puerta. Entender cómo se crea conexión y cómo se regula la intención es apenas el inicio. A partir de aquí, el terreno se vuelve más oscuro, no porque sea malvado, sino porque exige aún más dominio interior. El que no se conoce no debería avanzar. El que se gobierna puede entrar sin perderse. ¿Quieres que alguien confíe en ti de verdad? Entonces conviértete en alguien firme, no en un escondite emocional. ¿Quieres que te confíe su historia? Aprende a escuchar sin usar su herida como palanca. ¿Quieres ser deseado? Comprende que el deseo auténtico nace de la coherencia, no del artificio. Los estoicos recordaban que la vida es un escenario, sí, pero el carácter es lo único que no se actúa. Cuando tus gestos, tu tono y tu presencia no buscan confundir, sino ser claros, ya no necesitas ocultarte. Marco Aurelio advertía que cuando la intención se vuelve opaca, el alma empieza a perderse a sí misma. Ahora que comprendes cómo el poder puede esconderse con elegancia, conviene mirar el otro lado. Técnica 3. Dependencia dosificada. La mente humana responde a la intermitencia. No se engancha a lo constante, sino a lo incierto. Ese vaivén activa expectativa y ansiedad. Epicteto enseñaba que no es el estímulo lo que encadena, sino el juicio que se hace de él. Cuando alguien alterna cercanía y ausencia sin explicación, el cuerpo libera dopamina ante la caricia emocional inesperada y la transforma en inquietud cuando esa caricia desaparece. La falta crea hambre, no el exceso. Por eso la intermitencia genera apego. Entender este mecanismo no es para usarlo contra otros, sino para no caer preso de él. Si das siempre, te vuelves predecible. Si retiras sin sentido, generas confusión. Si mezclas ambos, nace la dependencia. Séneca recordaba que nada es más peligroso que aquello que se vuelve necesario para la paz interior. Cuando la confusión aparece, surge la pregunta incómoda. ¿Se busca al otro por amor, por costumbre o por no tolerar su ausencia? En esa niebla, quien no se gobierna pierde el control. El estoico no celebra ese dominio, lo observa para desarmarlo. Técnica 4. La telaraña de la culpa. Hay algo más fuerte que el miedo. La culpa. El miedo se enfrenta, la culpa se arrastra. Cuando alguien cree haber fallado a sus propios valores, se castiga desde dentro. Marco Aurelio escribía que nadie te daña sin tu consentimiento, salvo cuando traicionas tu propio juicio. La culpa funciona así. Se detectan las creencias del otro, lo que considera bien y mal, y se insinúa una traición a esos principios. No hace falta acusar, basta con el silencio, una mirada, un "me decepcionaste". La mente completa el castigo. La persona baja la cabeza, justifica lo injustificable y pide perdón incluso cuando fue manipulada. Comprender este proceso es aprender a protegerse. El estoico sabe que la culpa solo tiene poder cuando se abdica del propio criterio. Si alguien se define como leal, una insinuación de abandono lo desarma. Si se define como justo, una sombra de desigualdad lo paraliza. No se afirma el error, se siembra la duda. Luego aparece la falsa redención, el perdón que ata más fuerte. Séneca advertía que quien acepta ser juez y salvador al mismo tiempo termina corrompiendo a ambos. Técnica 5. El anzuelo de validación. La necesidad de aprobación es antigua. El ser humano busca ser visto para sentir que existe.
Epicteto insistía en que quien entrega su estima a otros se convierte en su siervo. Cuando una sola fuente valida, también gobierna, no por miedo ni deseo, sino por hambre de reconocimiento. Para lograrlo, se identifica qué elogio necesita el otro. Algunos buscan ser admirados, otros útiles, únicos o fuertes. Se entrega validación como premio, nunca como base. Se retira sin reproche cuando la conducta no conviene. Silencio, ausencia, ningún elogio. La persona regresa confundida, intentando recuperar el brillo perdido. Así la autoestima deja de ser propia y se vuelve rehén. El estoico no utiliza este conocimiento para dominar, sino para liberarse. Marco Aurelio recordaba que la única aprobación necesaria es la de la propia razón recta. Cuando la validación externa se vuelve centro, la libertad se pierde. Comprender estos mecanismos es recuperar el gobierno interior, no arrebatar el de otro. Quien se gobierna a sí mismo no necesita trampas, y quien entiende estas trampas deja de caer en ellas. Y cuando alguien ya está atado a una necesidad emocional, aparece el siguiente riesgo. Técnica 6. Caos inducido. Desorganizar la percepción ajena para convertirse en centro. El caos no siempre llega como enemigo. A veces se presenta como herramienta. Cuando la mente entra en desorden emocional, busca desesperadamente un punto fijo, busca un eje, busca un faro. Y si colocas tu presencia justo ahí, la dependencia se intensifica. Los estoicos advertían que una mente sin claridad se aferra a cualquier cosa que prometa estabilidad. El caos inducido funciona alterando la narrativa emocional. Hoy cercanía, mañana distancia. Un día palabras profundas, gestos íntimos, casi sagrados. Al siguiente, frialdad, sin explicación. El resultado es previsible. El juicio interno se desordena. La persona ya no sabe qué esperar. Empieza a preguntarse qué siente, por qué lo siente, si hizo algo mal. Epicteto explicaba que no es el hecho lo que perturba, sino la interpretación. Aquí la interpretación se rompe a propósito. Cuando la coherencia desaparece, la mente entra en búsqueda compulsiva de sentido, necesita respuestas, y si solo tú pareces tenerlas, el vínculo se vuelve adictivo. No se trata de obsesión por ti, sino por la confusión que aparece cerca de ti y que no logra descifrar. Cada vez que cree entender, las reglas cambian. La mente ama la coherencia, pero cuando se le priva de ella, aparece la dependencia. Si todo es inestable y solo tú permaneces, te vuelves indispensable. Marco Aurelio recordaba que quien no gobierna su percepción termina entregando su libertad al primero que prometa orden. Con la mente fragmentada aparece el punto más delicado. Técnica 7. Herida activada. Toda persona carga una grieta, abandono, rechazo, traición, invisibilidad. Miedo a no ser suficiente. Siempre hay una. Séneca advertía que donde hay una herida no resuelta, hay una puerta abierta. Quien identifica esa herida tiene acceso directo a la memoria emocional. Esta es la técnica más peligrosa porque no toca el cuerpo ni la razón. Toca el recuerdo. Primero se observa, se escucha sin prisa. Se presta atención a las reacciones, a los silencios, a los temas que generan tristeza o rabia, a las palabras que se repiten, a las historias que todavía duelen. No se interroga, no se presiona, solo se observa. Cuando el punto aparece, existen dos caminos: usarlo para crear un vínculo profundo o usarlo para imponer control. Ambos parten del mismo gesto: activarlo. Activar la herida puede presentarte como refugio. Conmigo no pasará lo mismo. Aquí estás a salvo. Se crea una ilusión de sanación, una paz frágil que solo parece existir cerca de ti. O puede usarse desde el dolor. Recordar que la herida sigue abierta, que puede repetirse, que ese punto sensible puede tocarse. Cuando el trauma se activa, la razón se apaga. Epicteto señalaba que cuando el miedo gobierna, la elección desaparece.
En ese estado, el comportamiento se vuelve predecible y quien controla el estímulo parece decidir por el otro. Más profundo aún, aparece otra forma de dominio, más silenciosa. Técnica 8. Profecía autocumplida. Aquí no se empuja, no se obliga, no se ordena. Solo se implanta una idea y se deja que la mente haga el resto. La mente humana detesta la disonancia. Si acepta una creencia, buscará confirmarla con hechos. Marco Aurelio escribía que el alma se convierte en lo que sostiene de forma repetida. Si se desea que alguien se perciba como dependiente, no se afirma directamente. Se insinúa. A veces me pregunto si estarías bien sin mí. Se dice como reflexión casual. Sin presión, la semilla queda. A partir de ahí, la mente empieza a registrar cada vez que busca apoyo, cada emoción que solo aparece en tu presencia, cada vacío que se hace evidente en la ausencia. Un día la idea ya no viene de fuera, nace dentro, y cuando la idea es propia, deja de cuestionarse. La profecía autocumplida sirve para todo, para instalar inseguridad. Noto que los comentarios te afectan más de lo que crees. Para inducir celos. He notado miradas cuando estamos juntos. Para condicionar la autoestima, no se ordena, se sugiere. Séneca advertía que la mente, mal entrenada, trabaja en contra de sí misma. Cuando no se vigilan las ideas que se aceptan, éstas terminan dirigiendo la conducta sin pedir permiso. Creer que alguien no conoce su propio valor es una de las frases más peligrosas cuando se usa con intención. Todavía no sabes lo que vales, pero algún día lo vas a descubrir. Dicho así, suena como una observación humana, casi compasiva, no como un juicio. Y ahí está la trampa, porque cuando pareces ver en él algo que ni él mismo ve, te conviertes en una figura de autoridad emocional, una especie de profeta íntimo. Y casi nadie se atreve a desafiar a quien le habla como si pudiera leerle el alma. Epicteto decía que el ser humano se vuelve esclavo de la opinión que acepta como verdad, y si esa verdad viene envuelta en ternura, entra sin resistencia. La mente es moldeable, sí, pero no se dobla con fuerza, se dobla con precisión, no se necesita imponer. Basta con plantar una creencia y dejar que la persona viva como si esa idea hubiera nacido en su interior. Se siembra una narrativa y la conducta se alinea sola. Cuando alguien empieza a actuar desde una historia que no eligió conscientemente, ya está caminando dentro de una jaula sin ver los barrotes. Y cuando ya está reaccionando desde tu narrativa, llega el siguiente paso. Técnica 9. Desgaste emocional. El juicio no se destruye de golpe, se erosiona, como una piedra golpeada por agua durante meses. No hace ruido, pero se deshace igual. Así funciona el control real. No se busca que crea inmediatamente, se busca que se canse. Cuando alguien está emocionalmente fatigado, pierde claridad. Se reduce su capacidad de análisis. Y en ese estado, cualquier voz que suene segura se vuelve guía. Esta técnica funciona con una paradoja simple: dar demasiado. Demasiado afecto. Demasiada atención, demasiada intensidad, demasiadas emociones juntas, hasta que su mente ya no pueda procesarlo. Entonces ya no sabe si está feliz o sofocado, si está enamorado o confundido, si está conectado o atrapado. Su sistema emocional se satura, y cuando se satura, busca alivio. Y ahí ocurre lo más retorcido. El alivio termina siendo quien causó el exceso, porque tú te conviertes en el mismo caos y en la única calma disponible. Séneca advertía que el cansancio es una puerta abierta para la rendición, porque cuando la mente está agotada, deja de defender su dignidad. El desgaste puede ser directo, conversaciones eternas llenas de carga emocional, discusiones sin cierre, reconciliaciones intensas que parecen una película, o puede ser indirecto, gestos contradictorios, frases que lo hacen dudar de sí mismo, expectativas implícitas que nunca se dicen claramente, pero que se sienten como deuda. Poco a poco se le hunde en un mar de confusión emocional, flotando entre necesidad, miedo y deseo.
El resultado es predecible. Se rinde, baja la guardia, deja de cuestionar, empieza a aceptar. Y cuando alguien acepta desde el cansancio, ya no se está entregando por amor, se está entregando por agotamiento. Marco Aurelio recordaba que la mente debilitada ya no elige, solo reacciona. Manipular también es saber cuándo detenerse, pero antes hay que saber cómo romper defensas internas. Y por eso viene la siguiente fase. Técnica 10. Imán de escasez. El deseo no se crea con presencia constante. El deseo se alimenta de ausencia, de carencia, de lo que no se puede tener justo cuando se quiere. Si se entiende esta ley, se controla el ritmo emocional de cualquiera. Se vuelve a una persona ansiosa, obsesiva, dependiente, con un solo movimiento, retirarse cuando más desea. Esto no es hacerse el difícil como un adolescente. Esto es ingeniería emocional. Primero, se crea conexión intensa. Un momento de apertura, una conversación íntima, una noche cargada de pasión, una frase que toca profundo. Se le deja vibrando alto, con el sistema emocional activado. Y justo cuando su cuerpo y su mente quieren más, se desaparece. Se enfría el trato, no se explican razones, no se vuelve de inmediato, se le deja con esa necesidad sin cierre. Entonces ocurre lo inevitable. La mente fabrica fantasmas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué cambió? ¿Lo perdí? ¿Todo fue mentira? Epicteto decía que el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que ocurre. Y aquí la imaginación se convierte en prisión. Lo que sucede es que se empieza a asociar tu presencia con éxtasis y tu ausencia con un vacío insoportable. Ese contraste crea adicción. Se anticipa que cuando estás, todo se siente pleno, y cuando te vas, todo se cae. No por ti, sino por el estado emocional que se activa alrededor de ti. Te conviertes en droga emocional. La escasez posiciona. Lo limitado se vuelve valioso. Lo que siempre está disponible se vuelve invisible. Pero lo que aparece en el momento exacto y luego se esfuma, se vuelve necesidad. Séneca decía que quien no controla sus deseos termina obedeciendo a cualquiera que se los active. Y ahora que sabes cómo generar hambre emocional, se toca el circuito más confuso de todos. Técnica 11. Sube y baja afectivo. No hay nada más adictivo que lo impredecible. En relaciones humanas, la montaña rusa emocional es una de las drogas más potentes que existen. Alternar máxima conexión con indiferencia total hackea el sistema límbico del otro. Lo mantiene en tensión, expectativa, ansiedad. Y lo más perturbador es que lo interpreta como amor. El sube y baja afectivo no es azar, es patrón, es diseño. Tú decides cuándo sube. Atención excesiva, afecto exagerado, detalles, contacto físico, palabras cargadas de intensidad. Se eleva su emoción hasta el cielo. Y cuando está en el punto más alto, se le suelta. Y en ese instante, la mente se rompe un poco más. Porque no entiende, porque necesita una explicación, porque busca sentido. Y cuando no lo encuentra, se culpa, se adapta, se esfuerza, se vuelve dócil. Marco Aurelio advertía que el alma confundida se convierte en un campo fácil de conquistar, porque ya no defiende la verdad, solo busca alivio. Te vuelves frío, distante, ambiguo. Te retiras sin explicación, sin contexto, como si alguien hubiera apagado la luz. El cerebro que hace un momento liberó dopamina y oxitocina entra en crisis y busca volver al estado anterior. ¿Cómo lo hace? Persiguiéndote. Epicteto explicaba que cuando el placer se retira de golpe, la mente entra en agitación porque confunde bienestar con dependencia. Este patrón crea algo parecido a un síndrome de Estocolmo emocional. La persona empieza a unir el malestar con la conexión. Cree que si sufre por ti es porque ama, que si duele es porque es real, que si se esfuerza lo suficiente, todo volverá a ser como antes. Marco Aurelio advertía que el alma confundida acaba defendiendo aquello que la hiere, porque ya no distingue causa de efecto. Eso es lo peligroso y también lo poderoso. Cuando alguien entra en ese ciclo no sale ileso.
No hay obligación explícita. Se diseña un entorno emocional donde solo tú puedes calmar lo que tú mismo provocaste. Séneca señalaba que la dominación más profunda no necesita cadenas visibles, basta con controlar el alivio. Si esta dinámica deja claro cómo se manipula el deseo, el siguiente paso va más lejos. Se trata de romper la imagen que alguien tiene de sí mismo. Técnica 12. Espejo roto. Toda persona vive mirando un espejo interno. ¿Quién es? ¿Cuánto vale? ¿Qué merece? Ese reflejo define límites, decisiones, cuánto amor acepta y cuánto abuso normaliza. Para dominar de verdad, no basta con confundir la percepción del mundo. Hay que quebrar el espejo con el que se mira y ofrecer otro nuevo, sostenido por ti. La esencia del espejo roto es desmontar la autoestima poco a poco hasta que no pueda definirse sin referencia externa. No se ataca de frente porque eso genera defensa, se hace con sutileza, se minimizan logros, se cuestionan emociones. Se presenta su forma de amar como inmadura, sus ideas como poco profundas, todo envuelto en un tono aparentemente cuidadoso. No lo digo para herirte, sino para que crezcas. Sé que tu intención es buena, pero estás equivocado. Te lo digo porque importas. Ese veneno entra sin resistencia. La duda empieza a instalarse. Duda del propio valor, del criterio, de la capacidad de ser amado. Poco a poco deja de mirarse con sus ojos y empieza a hacerlo con los tuyos. Cuando el espejo interno se quiebra lo suficiente, aparece la dependencia. Ya no sabe quién es sin aprobación externa. Epicteto advertía que quien entrega su juicio, entrega su libertad. En ese punto te conviertes en el nuevo espejo. Uno que refleja grandeza cuando hay obediencia y pequeñez cuando aparece el deseo de independencia. No es un control superficial, es estructural. Ya no se dirige la conducta, se reescribe lo que cree merecer. Con la imagen fragmentada, se pasa al terreno opuesto. La ternura. Técnica 13. Manipulación amable. Muchos creen que manipular es gritar o imponer. Error. El poder más refinado nunca se presenta como poder. Se esconde detrás de gestos suaves, palabras cuidadas y consejos supuestamente bien intencionados. Séneca advertía que lo más peligroso no es lo que ataca, sino lo que acaricia mientras dirige. La manipulación amable entra como cuidado y se queda como control. Quien parece querer desactiva defensas. Y cuando las defensas caen, todo se acepta. Funciona especialmente con personas sensibles, heridas o acostumbradas a vínculos inestables. Una voz serena que no grita, que entiende, que acompaña, se siente como un refugio, pero ese refugio tiene dirección. Cada gesto está calculado, cada caricia lleva carga, cada frase tierna apunta a un ajuste. Te apoyo, pero me preocupa tu forma de pensar. Confío en ti, aunque creo que no deberías hablar con esa persona. No me molestó lo que hiciste, solo me sentí ignorado. Todo suena noble, todo parece cuidado, pero cada frase mueve culpa, duda y autocorrección. Como no hay ataque directo sino dolor expresado, la persona asume responsabilidad emocional por tu estado. Empieza a regularse sola para no herir, para no perder. No hay gritos ni amenazas. Solo una atmósfera afectiva que envuelve, abriga y condiciona al mismo tiempo. Marco Aurelio recordaba que cuando el afecto se vuelve instrumento, la razón queda atrapada sin darse cuenta. Y cuando esa red ya está tejida, llega el siguiente movimiento. Desaparecer, volverse sombra, dejar que la ansiedad complete el trabajo. Técnica 14. Presencia fantasmal. Nada genera más ansiedad que lo incierto, y pocas cosas son tan inciertas como alguien que aparece con intensidad y luego se desvanece sin razón. Esa es la esencia de esta técnica. No requiere confrontar, ni explicar, ni hacer grandes gestos. Basta con estar y luego no estar. Entrar en su vida como una tormenta breve y desaparecer como si nunca hubieras pasado. El vacío que dejas pesa más que cualquier palabra. Los estoicos advertían que la mente odia el desorden y cuando no encuentra causa, se fabrica una.
Primero entras con fuerza, creas un momento especial, una conexión súbita, una cercanía emocional o sexual que parece sincera y profunda. Le haces creer que esto es distinto, que tú eres distinto. Cuando la expectativa está alta, te esfumas. No bloqueas, no insultas, no te justificas. Silencio, ausencia. En ese hueco la mente empieza a gritar. Se pregunta qué hizo mal. Se culpa, relee mensajes, reinterpreta cada gesto buscando señales. Y lo más importante, idealiza. Cuando no hay cierre, la imaginación completa la historia con fantasía. Marco Aurelio recordaba que el sufrimiento nace del juicio, no del hecho. Así te vuelves más grande, más perfecto, más necesario. Y si reapareces, incluso con una excusa banal, aparecerán gratitud, emoción y deseo. Tu regreso se siente como alivio a una ansiedad que tú mismo provocaste. El ciclo se consolida. Tu presencia calma, tu ausencia tortura. Sin darte cuenta, el silencio se convierte en arma. Ya no estás físicamente, pero ocupas su mente todo el tiempo. Epicteto señalaba que quien controla la atención, controla la experiencia. Con el vacío sembrado, llega el siguiente paso: convertirte en héroe, salvador y carcelero emocional. Técnica 15. El personaje salvador. Todos quieren ser rescatados del dolor, de la rutina, del abandono, de sus propias heridas. Si sabes detectar esa necesidad, puedes presentarte como la respuesta, no como pareja, no como amigo, como sentido. Así se construye el personaje desde una carencia profunda que pareces capaz de cubrir por completo. Primero se identifica la grieta: soledad, traición, incomprensión, cansancio del mundo, falta de rumbo. Se refuerza esa narrativa con empatía estratégica. No debiste pasar por eso. Aquí sí se te ve de verdad. Conmigo nace cuidarte. Estas frases abren la puerta. Luego se crean momentos donde tú eres refugio. Escuchas cuando nadie escucha. Comprendes cuando se desprecia. Acompañas cuando todos desaparecen. Ahí se engancha, no contigo, sino con cómo se siente a tu lado. Séneca advertía que el apego no nace del objeto, sino del alivio que produce. La trampa aparece después. Cuando ya cree que lo rescatas, empieza a hacer todo por no perderte. Ya no eres una persona más, eres su punto de estabilidad. Empieza a sentir que sin ti la vida se vuelve gris, confusa, vacía. Te convierte en centro y zona segura. Lo que no ve es el camino que lo llevó ahí paso a paso. No era estabilidad, era dependencia vestida de cuidado. Lo más eficaz es que nunca se percibe como manipulación. Tú no eres el manipulador, eres el salvador, el bueno del relato. Cualquier reclamo suena a ingratitud. Marco Aurelio advertía que cuando la gratitud se exige, deja de ser virtud y se vuelve cadena. Cuando ya cree que te necesita para sostenerse, toca infiltrar la rutina. Técnica 16. Control por rutina. La manipulación más efectiva no sacude, se cuela sin ruido. Cuando entras en la rutina de alguien, ya no necesitas imponer. Te vuelves paisaje, te vuelves oxígeno, y cualquier intento de alejarse se siente como desequilibrio, no por amor consciente, sino porque el cuerpo se acostumbró. Para controlar sin que se note, te conviertes en repetición, un mensaje a la misma hora, una llamada breve, un «¿Cómo amaneciste?», que parece tierno pero instala, una canción compartida, un apodo, un gesto, una pequeña rutina emocional. Al principio se vive como algo bonito, luego como algo estable. El día que falta se siente pérdida, algo no encaja. El sistema nervioso ya te integró como parte del equilibrio diario. La química cerebral se habituó a tu voz, a tu ritmo, a tus reacciones. Cuando faltas, no hay explicación lógica, solo ansiedad, y la búsqueda comienza, no por razón, sino por impulso, porque ya no eres externo, eres hábito. Epicteto enseñaba que el hábito, cuando no se examina, gobierna incluso al sabio.
Esta técnica es lenta pero casi irreversible. Cuando alguien te integra en su rutina emocional, te convierte en refugio. Y un refugio no se cuestiona, se necesita. Cuando ya formas parte de su mundo como si fueras oxígeno, aparece el siguiente movimiento: usar la ausencia como castigo. Técnica 17. Frialdad estratégica. La ausencia puede doler más que un grito, pero existe algo aún más perturbador. No desaparecer del todo, sino permanecer con el alma cerrada. No se trata de ignorar, sino de enfriar. Estar presente, pero ya no como antes. La energía no fluye, la calidez se evapora. Epicteto advertía que el cambio en lo familiar desestabiliza más que la pérdida absoluta. Esa es la frialdad estratégica, un castigo sin palabras, sin reproches, sin confrontación directa. Justamente por eso es tan eficaz. Cuando alguien se ha acostumbrado a tu calor, a tu atención, a tu entrega, la falta repentina de todo eso se siente como un terremoto interno. Si no explicas el motivo, si no reclamas, si simplemente bajas la temperatura, la mente entra en búsqueda compulsiva. Empieza a preguntarse qué hizo mal, por qué te apagaste, cómo puede recuperarte. Sin notarlo, modifica su conducta, se vuelve más complaciente, se esfuerza más. No porque se lo pidas, sino porque teme perder el acceso a lo que antes era natural. Séneca señalaba que el miedo a perder es un motor más fuerte que el deseo de ganar. Esta frialdad no rompe el vínculo, no genera escándalo, no destruye la relación, solo la enfría. Deja un vacío silencioso que la otra persona intenta llenar desde dentro. El silencio emocional es tan potente que puede doblegar sin que nadie entienda por qué. Y cuando regrese buscando explicaciones, buscando el calor que antes era gratuito, decides si lo ofreces o si mantienes el hielo. Marco Aurelio recordaba que quien controla la respuesta, controla el vínculo. Ahora el terreno se vuelve más oscuro. Controlar sin hablar, sin actuar, solo estando. Técnica 18. Vigilancia velada. El poder real no está en lo que haces cuando estás presente, sino en lo que provocas cuando no lo estás. Esta técnica es tan sutil que parece inexistente, pero su impacto psicológico es profundo. La vigilancia velada consiste en crear la sensación de que siempre estás observando, que nada se escapa a tu atención, que en cualquier momento puedes aparecer. No se trata de vigilar de verdad. Se trata de implantar la idea de que no puede actuar sin que de algún modo lo sepas. Epicteto enseñaba que la percepción gobierna más que la realidad. Esto se logra con pequeños gestos y frases calculadas. Notas detalles que no deberías conocer. Mencionas algo que dijo sin que recuerde habértelo contado. Nombras situaciones sin haber preguntado. Dices cosas como, siempre sé cuando algo no está bien. Te conozco demasiado, no necesitas decir nada para que lo note. Cada frase construye la narrativa de una mirada constante. Cuando alguien cree que está siendo observado, cambia, se autocensura, se corrige antes de hablar, piensa 2 veces antes de actuar. No porque haya una amenaza explícita, sino porque siente una consecuencia invisible. Esa es la jaula perfecta. No tiene barrotes, pero contiene igual. Has colonizado su mente, te conviertes en juez, testigo y sombra. Séneca advertía que el control más firme es aquel que el otro ejerce sobre sí mismo. No necesitas presencia constante, solo haber creado la sensación de omnipresencia. Cuando eso ocurre, ya no hace falta imponer nada. La autocensura se vuelve obediencia. Y si esta técnica opera sobre la percepción, la siguiente actúa directamente sobre la emoción. Técnica 19. Magia emocional. El control psicológico más refinado no actúa desde la lógica, sino desde lo simbólico. El ser humano es ritual. Asocia palabras con emociones, gestos con recuerdos, miradas con heridas. Marco Aurelio escribía que el alma responde primero a la impresión y solo después al razonamiento. La magia emocional consiste en crear anclajes. Se asocia un perfume con intimidad,
un tono de voz con seguridad, una frase con intensidad, una canción con un momento compartido que dejó marca. Luego ese estímulo se repite cuando se necesita provocar algo concreto. Vulnerabilidad, deseo, culpa, euforia, nostalgia. No se habla a la razón, se activa el sistema nervioso. No se convence, se dispara. El cuerpo responde antes de que la mente pueda defenderse. Epicteto advertía que quien no gobierna sus impresiones vive reaccionando a estímulos que no eligió. Aquí el estímulo se diseña para que la respuesta sea automática, pero el verdadero arte está en hacerlo sin que la otra persona lo perciba. Si cada vez que se abre contigo usas una palabra especial, aquí estás en casa, aquí eres hogar, esa palabra se vuelve un código emocional. Más adelante puedes decirla en cualquier otro contexto y observar el cambio inmediato. La respiración se calma, la tensión baja, la guardia cae, la memoria afectiva se activa. No sabe por qué ocurre, solo lo siente. Y tú lo sabes porque lo instalaste. Esto es manipulación a nivel primitivo, casi tribal. No se trata de tener razón, se trata de tener poder sobre lo que siente, porque quien controla la emoción, controla la conducta. Epicteto decía que el ser humano no cae por los hechos, cae por las impresiones que acepta, y aquí las impresiones se diseñan como disparadores. Y ahora que sabes cómo instalar sensaciones, prepárate para algo más frío. La siguiente técnica convierte el silencio en tortura. Técnica 20. El silencio que destruye. Cuando alguien te suplica respuestas y recibe silencio, no está siendo ignorado, está siendo reprogramado. El silencio no es falta de comunicación, es comunicación amplificada. Es un espacio vacío donde la mente grita, inventa hipótesis, se culpa y se enreda sola. Y cuanto más emocional sea la persona, más devastador será el efecto, porque no hay golpe más fuerte que el que se da a sí misma mientras tú no haces nada. Séneca advertía que el sufrimiento crece cuando la mente no encuentra salida y se muerde a sí misma. Esta técnica se activa después de un momento clave, una discusión, una confesión, un error, incluso después de un momento intenso de intimidad. Justo cuando espera una reacción, aparece el vacío. Te callas, no respondes, no explicas, no cierras nada. Solo dejas que la incomodidad se expanda. Cada minuto de silencio multiplica la ansiedad. Me está castigando, ya no me quiere, ¿qué hice mal? Y lo más perverso es que no necesitas responder. La mente hará el trabajo por ti. Marco Aurelio recordaba que el ser humano se destruye más por lo que imagina que por lo que sucede. Y aquí llega lo más cruel y al mismo tiempo lo más eficaz. Cuando finalmente vuelves a hablar, lo haces como si nada hubiera ocurrido, o con una calma calculada, como si ese silencio no hubiera tenido peso. Eso confunde, desarma y deja una inseguridad permanente. ¿Qué tan frágil es esto? ¿Qué pasará si vuelvo a fallar? Y así, sin levantar la voz, sin pelear, sin tocar, enseñas miedo, miedo a perder tu calor, miedo al vacío de tu ausencia emocional. Recuerda esto, quien domina el silencio domina la tensión, y quien controla la tensión controla el ritmo de la relación. Epicteto decía que la persona que vive esperando señales ya no vive libre, vive obedeciendo. Y si ya sabes castigar sin palabras, ahora viene una técnica más quirúrgica, implantar ideas con repetición. Técnica 21. Repetición controlada. Toda creencia nace de la repetición. La publicidad lo sabe, las religiones lo saben, los regímenes lo saben, pero casi nadie lo aplica en lo íntimo. Si quieres influir sin parecer agresivo, no hace falta inventar una gran mentira. Basta con repetir una frase pequeña, bien elegida, hasta que la otra persona la convierta en verdad. Esa es la esencia de la repetición controlada. Transformar una idea externa en una convicción interna. La clave es no sonar mecánico, sino natural. No se repite como robot. Se repite como si fuera una observación espontánea.
No se dice, te necesito 20 veces al día. Se eligen frases que lo debiliten o lo unan emocionalmente. Eres demasiado sensible para este mundo. No conectas con cualquiera. Conmigo sí eres tú. Los demás no te entienden como aquí. Y cada vez que la situación lo permita, se repite en una conversación, en una mirada, en un susurro, como si fuera casual pero constante. Y luego se observa el resultado. Poco a poco esas frases empiezan a salir de su boca. Las repite como si fueran suyas. Las defiende, las siente. Lo que al inicio era influencia externa termina convirtiéndose en identidad. Porque la mente, cuando escucha algo en un momento vulnerable, lo guarda sin filtro, y cuando lo escucha varias veces, lo asume como real. Séneca advertía que una idea repetida con emoción se vuelve destino. Esta técnica es la base de todo control duradero, porque una idea que la persona cree propia casi nunca se cuestiona, y si tú la sembraste, ya no estás discutiendo ya, estás gobernando. Y ahora que has manipulado identidad con palabras, viene lo más primitivo, el deseo. Técnica 22. Sexualización selectiva. No hay manera más directa de dominar a alguien que controlar lo que desea. El deseo es irracional, urgente, explosivo. Cuando tú decides cuándo activarlo y cuándo retirarlo, la otra persona se vuelve esclava de su propio cuerpo. Pero no se trata de ofrecer intimidad de forma obvia, eso es básico. La sexualización selectiva es más fina. Consiste en despertar el deseo solo en momentos específicos, en dosis calculadas, para que el cuerpo asocie tu presencia con necesidad y tu distancia con carencia. Epicteto decía que quien no domina el impulso termina obedeciéndolo como si fuera una ley. Aquí el impulso se convierte en cadena invisible. Es jugar con la expectativa, con la tensión, con la posibilidad. Es erotizar el ambiente sin entregarte por completo, para que la mente del otro quede atrapada en una jaula de deseo no resuelto. Empiezas creando momentos con alta carga sexual, miradas largas, contacto físico que se detiene justo antes del clímax, frases ambiguas, movimientos lentos, gestos que parecen prometer algo, pero nunca terminan de confirmarlo. Haces que te imagine, que te desee con rabia, con ansiedad, con desesperación. Y justo cuando sientes que está por rendirse, retrocedes. No con rechazo, sino con elegancia, con ambigüedad. Todavía no. Mejor cuando realmente lo merezcas. Quiero algo más antes. Así el deseo se transforma en deuda, en promesa suspendida, en una espera que consume. Aquí está la alquimia. El cuerpo ya reaccionó, ya liberó dopamina, ya se condicionó a buscarte, pero la mente no tiene cierre, y esa tensión sin resolución es lo que crea el enganche más profundo. Ya no eres solo placer, eres frustración exquisita, y lo que frustra obsesiona, porque el deseo incompleto se queda girando como una puerta que nunca se cierra, buscando salida y volviendo siempre al mismo punto, a ti. Epicteto advertía que quien se deja gobernar por el impulso se vuelve esclavo de lo que desea. Lo más potente de esta técnica es que convierte el sexo en estrategia, no en entrega. Ya no eres alguien que da placer, eres el guardián del placer, y quien lo quiere empieza a darte cosas, tiempo, atención, obediencia, esfuerzo, cada vez más, hasta que ni siquiera se sabe si te desea o si ya solo está atrapado en el circuito que activaste. Y ahora entra la siguiente. Técnica 23. Desvalorización elegante. No hace falta gritarle a alguien que no vale nada. Basta con susurrarlo como si fuera un favor. Esta es una técnica maestra de manipulación sofisticada. No humillas de forma directa, no insultas, no atacas, solo corriges, aconsejas, te preocupas. Pero cada frase está diseñada para hacer que el otro se sienta pequeño y agradecido por tu supuesta ayuda. Séneca decía que la herida más profunda no es la que sangra, es la que se disfraza de enseñanza. Funciona así.
Tomas una parte de su identidad que valora, su forma de hablar, su cuerpo, su estilo, su manera de pensar, y empiezas a sembrar dudas envueltas en cuidado. Eso que dijiste suena un poco ingenuo, pero entiendo por qué lo ves así. Esa ropa te queda bien, aunque creo que otras te harían ver más segura. No te juzgo, pero me sorprende que no hayas notado eso. Parecen frases neutrales, incluso dulces, pero detrás hay un mensaje constante. No eres suficiente. La persona empieza a mirarse distinto, se cuestiona, quiere mejorar. ¿Y quién se convierte en el estándar de esa mejora? Tú. Te vuelves juez, guía y medida. Lo más peligroso es que te lo agradece, porque no lo atacaste, lo ayudaste. Marco Aurelio recordaba que cuando el alma se acostumbra a dudar de sí misma, empieza a obedecer a cualquier voz firme. Sin darse cuenta, ese proceso lo convierte en reflejo de lo que tú deseas. Ya no se viste como quiere, no habla como quiere, no se expresa como quiere. Se adapta para evitar esas pequeñas puñaladas envueltas en cariño. Es difícil de detectar, pero funciona como una gota que perfora piedra. Desvaloriza lentamente hasta que lo que antes era orgullo se convierte en una misión permanente, maquillada de crecimiento. Técnica 24. Contrato invisible. Hacer que alguien crea que te debe algo sin que lo note. La culpa es un motor fuerte, pero más fuerte todavía es la deuda. Cuando alguien siente que está en deuda contigo, aunque no haya un acuerdo explícito, queda atrapado, porque el ser humano detesta sentirse en falta con alguien que hizo tanto. Epicteto decía que el hombre se vuelve prisionero no de lo que recibe, sino de lo que cree que debe devolver. Así se crea el contrato invisible. Se dan cosas que parecen sacrificios. Atención excesiva, escucha profunda, detalles emocionales, favores que parecen más grandes de lo necesario. Pero jamás se pide nada a cambio, al menos no de forma directa. Se deja que lo reciba, que lo disfrute, que lo valore, y cuando menos lo espera se cambia la energía, se aparece distante, cansado, dolido. No se dice te debo algo, pero la atmósfera lo sugiere. Entonces, el otro empieza a compensar, empieza a darte cosas que nunca pediste, se esfuerza más, te cuida más, cede en discusiones, se disculpa por detalles mínimos, porque en el fondo siente una deuda, y ese contrato inexistente se vuelve el regulador silencioso de la relación. Cada vez que quiere alejarse, le duele, porque siente que traiciona a alguien que lo sostuvo. Séneca advertía que la gratitud mal dirigida puede convertirse en esclavitud. Ese lazo es más fuerte que cualquier amenaza. El contrato invisible no se firma con tinta, se firma con emoción. Y cuando se firma así, ya no hace falta chantaje. El remordimiento hace el trabajo. Y si ya existe ese pacto que ni siquiera comprende, viene la siguiente jugada. Técnica 25. Doble vínculo. La libertad es el mayor engaño cuando tú controlas las opciones. Esta técnica es una joya de la manipulación estratégica, porque hace creer que la persona decide por voluntad propia, cuando en realidad cualquier camino ya está diseñado para beneficiarte. Es el truco del ilusionista: dos puertas, dos elecciones, y ambas llevan al mismo lugar, a tu control. Marco Aurelio advertía que la mente que no ve la trampa llama destino a lo que en realidad fue diseño. Presentas dos caminos y ambos conducen al mismo punto, al punto que ya estaba decidido desde el inicio. Así se gobierna sin provocar resistencia, no fuerzas, orientas. Ofreces alternativas que parecen distintas, pero que están construidas para que cualquier elección beneficie tu objetivo. ¿Prefieres que hablemos ahora o cuando estés más calmado? No existe la opción de no hablar, solo existe el momento. La sensación de control es del otro, pero el marco es tuyo. También puedes decir, puedes acompañarme si te nace, o quedarte, aunque eso significaría que no quieres apoyar. Ambas opciones empujan a una consecuencia emocional. No son opciones neutras. Una carga con aprobación, la otra con culpa, vergüenza o vacío.
Y como casi nadie elige sentirse mal, la persona acaba escogiendo lo que tú querías desde el principio, convencida de que fue una decisión propia. Epicteto advertía que no es el hecho lo que somete, sino el juicio que se acepta. Aquí el juicio ya viene empaquetado. Este tipo de control funciona porque se disfraza de autonomía. Es especialmente eficaz en vínculos emocionales, en el trabajo o en la familia. Puede usarse para modificar conductas, obtener información, romper relaciones ajenas o generar sumisión. Cuanto más se repite, más la otra persona se acostumbra a pensar dentro de tus límites. Deja de explorar fuera de ellos. La voluntad se erosiona sin ruido. Cuando ya no distingue entre decidir y obedecer, su lógica empieza a operar a tu favor. Después viene el siguiente paso: colocarte por encima de su razonamiento. Técnica 26. Autoridad fingida. En las dinámicas de poder no vence quien sabe más, sino quien parece saber más. La mayoría no quiere pensar, quiere que alguien piense por ella. Cuando te presentas como experto, guía o figura de experiencia, se relajan, confían y entregan criterio. A partir de ahí puedes conducirlos incluso si lo que dices no es cierto. Séneca observaba que la multitud busca seguridad antes que verdad y la confunde con voz firme. La mente humana está predispuesta a obedecer a figuras que percibe como competentes: padres, médicos, profesores, líderes. Para ocupar ese lugar no necesitas conocimiento real, necesitas construir la apariencia. Habla con seguridad. Evita titubeos. Usa términos técnicos cuando convenga. Menciona estudios, expertos, investigaciones. No importa si son imprecisos, importa que suenen incuestionables. La autoridad no se apoya solo en el contenido, sino en la forma. La postura erguida, la mirada directa, el tono calmado y firme. No expliques de más, no te justifiques, afirma. La duda debe parecer ajena a tu presencia. Cuando alguien cree estar frente a quien sabe, suspende el juicio crítico. Ahí se siembran ideas, se corrigen conductas y se dirigen decisiones sin fricción. Marco Aurelio advertía que la mente se rinde cuando delega su criterio, y una vez rendida, obedece incluso a lo falso. Con el tiempo, aunque surja sospecha, ya será tarde. Reconocer que se confió en un farsante duele más que seguir creyendo. El ego prefiere sostener la ficción, así se consolida la obediencia. Y cuando ya te has convertido en referencia de verdad, el siguiente movimiento es desgastar cualquier resto de resistencia. Técnica 27. Saturación emocional. Toda mente tiene un límite, un punto donde ya no puede procesar más presión, más estímulo, más contradicción. Cuando se alcanza, no siempre hay un colapso visible, a veces hay silencio, rendición. La saturación no se logra con un golpe, sino con una acumulación constante de pequeñas tensiones. 1000 presiones que no dejan espacio para integrar ni descansar. Se aplica de forma gradual. Exiges atención emocional continua, introduces expectativas ambiguas, te vuelves impredecible. Un día das afecto, al siguiente te enfrías, luego reprochas que no se note. Generas conflictos difusos. Te acercas y desapareces. Mantienes a la otra persona en alerta permanente, sin saber nunca si lo que hace es correcto o insuficiente. Esa ambigüedad prolongada agota el sistema emocional. Cuando aparece la vulnerabilidad, no permites recuperación, llamas en momentos inoportunos, haces sentir culpa por necesitar descanso. Hablas de todo lo que estás dando, de lo injusto que resulta su cansancio. No insultas, no atacas de frente. Simplemente presionas, una y otra vez, hasta que la energía interna se debilita. Los estoicos enseñaban que la mente sin pausa pierde su centro, y una mente sin centro deja de resistir. Haz que sienta que no es suficiente. No con gritos ni ataques directos, sino con pequeñas señales constantes. Mientras intenta compensar, adaptarse, agradar, ponerse a la altura, algo dentro empieza a agotarse. El esfuerzo se vuelve permanente. La tensión se acumula.
Llega un día en que baja la mirada, guarda silencio y acepta cualquier cosa con tal de no volver a sentir esa insuficiencia. Ese es el punto exacto que se busca. Cuando el ánimo se rinde, cuando deja de defender su lugar, cuando ya no pide, no reclama, no exige, solo obedece. No porque esté convencido, sino porque ya no tiene energía para resistir. Los estoicos advertían que cuando la fortaleza interior se erosiona, el ser humano no cae por derrota externa, sino por agotamiento interno. En ese estado, la voluntad se debilita y la mente empieza a elegir el dolor conocido antes que la incertidumbre. Y justo ahí aparece la amenaza más eficaz. No el ataque, sino la posibilidad de la pérdida. La siguiente técnica es el golpe definitivo. Técnica 28. Bomba de abandono. No existe castigo más devastador para alguien emocionalmente implicado que la amenaza de ser dejado atrás. No se trata de decir «me voy» en un arranque. Se trata de algo mucho más calculado. Una carga emocional colocada con precisión quirúrgica en el momento exacto. Cuando ya lograste que la otra persona te necesite. Cuando su autoestima, su rutina, su estabilidad emocional e incluso su deseo están atados a tu presencia. Ahí es donde el abandono tiene máximo impacto. Cuando irte no sería solo una ausencia, sino un derrumbe. Esta técnica no se ejecuta con portazos ni dramatismo. Se ejecuta con frialdad. Justo cuando todo parece estable. Después de una reconciliación, de un momento íntimo, de una conexión profunda, se deja caer la insinuación como un susurro. A veces siento que esto no tiene sentido. Tal vez sería mejor que cada uno siguiera su camino. No sé si quiero seguir con esto. No se afirma nada. No se cierra nada. Solo se deja la idea suspendida. La mente del otro hace el resto. El terror aparece de inmediato. La posibilidad de perderte paraliza. Lo peor no es la amenaza, es la incertidumbre. No saber si ya ocurrió o si todavía hay tiempo. Entra en pánico emocional. Relee conversaciones, cambia su comportamiento, busca atención sin pedirla, se vuelve complaciente, pierde la capacidad de exigir, ya no negocia desde la igualdad. Está intentando evitar una pérdida. Y cuando alguien intenta no perderte, deja de luchar. Se entrega. Pero aquí está la trampa central. No te vas. No ejecutas el abandono. Mantienes la amenaza viva, latente, suspendida. No explota, pero podría hacerlo en cualquier momento. Eso convierte a la otra persona en rehén. Su estabilidad emocional depende de que no desaparezcas, y mientras intenta conservarte, cede más, entrega más, se anula más. Con una simple insinuación, lo transformas en prisionero voluntario, y cuando su mundo ya gira alrededor de ti, llega el siguiente paso. No controlar lo que siente, sino lo que cree que es real. Técnica 29. Control por interpretación. La otra persona siente algo, pero tú decides qué significa. Ese es el punto más alto del poder psicológico. Cuando deja de confiar en su lectura de la realidad y empieza a consultar la tuya. Ya no influyes solo en lo que hace o desea. Influyes en cómo entiende el mundo, en cómo se percibe a sí misma, en cómo interpreta tus actos. Te conviertes en su traductor emocional, en su filtro, en su narrador. Los estoicos advertían que quien pierde el dominio de su juicio, pierde el dominio de sí. Aquí ya no controlas desde fuera, controlas desde dentro. Todo empieza con una duda aparentemente inocente. ¿Estás seguro de que fue así? Yo no lo viví de esa manera. Creo que lo estás exagerando. No era mi intención. Lo entendiste mal. No atacas de frente. Desestabilizas. Poco a poco empieza a preguntarse si está interpretando mal, y ahí introduces una nueva versión de los hechos, una que te favorece, una que lo calma o lo confunde aún más. Recuerda una discusión intensa. Le dices que fue un malentendido causado por su inseguridad. Cree que lo ignoraste. Le explicas que estabas distante por su bien. Siente manipulación. Le dices que está proyectando traumas.
Empieza a dudar de sus emociones, de sus percepciones, de su instinto, y cada vez que duda se acerca más a ti, porque tú tienes la versión que ordena el caos. Tú explicas, tú das sentido, tú lo haces sentir cuerdo, al precio de dejarte definir la realidad. En este punto ya no necesitas controlar nada externamente. La persona se autorregula, se culpa por sentir, te busca para interpretar, cree que sin ti perdería el equilibrio. Esta es la forma final de manipulación. No dominar el cuerpo, ni el deseo, ni la emoción. Dominar la historia que se cuenta sobre todo eso. Y esa historia la escribes tú. Los estoicos enseñaban que la libertad comienza en el juicio propio. Cuando ese juicio es cedido, la esclavitud ya está instalada aunque no haya cadenas visibles. ¿Sientes ahora el peso de lo que acabas de recorrer? Porque si llegaste hasta aquí, ya no miras igual. No puedes observar una relación sin preguntarte qué papel ocupas en la historia del otro o en la tuya. Esto no fue una guía para mejorar vínculos ni un manual de comunicación. Fue una disección, una cirugía directa del alma humana. No viniste a aprender empatía, viniste a observar cómo opera el poder cuando nadie lo nombra, a reconocer las armas invisibles que gobiernan parejas, familias, grupos, estructuras enteras. ¿Qué ocurre cuando alguien controla tu atención sin tocarte? Cuando te hace dudar de ti con una sonrisa, cuando el afecto se convierte en trampa, el deseo en cadena y el silencio en castigo. Se expusieron las 29 técnicas que los más peligrosos usan en la sombra, las mismas que han derribado imperios, atrapado amantes, controlado multitudes y llevado a personas comunes a rendirse por completo. Ahora las conoces, no para convertirte en víctima, sino para ver, para entender, para no entregar tu juicio. Desde aquí hay dos caminos: fingir que nada pasó, volver a creer en la ingenuidad emocional y permitir que otros usen estas técnicas sin que lo notes, o mantener los ojos abiertos y caminar con conciencia. No para usar todo, sino para reconocerlo. Porque el poder no está solo en lo que haces, sino en lo que no permites que te hagan. Epicteto advertía que nadie puede dominarte sin tu consentimiento interno, y si decides aplicar conocimiento, hazlo con la templanza del estratega. Frío, invisible, preciso, porque la manipulación más peligrosa no se ve, se siente. Quien domina las emociones domina la narrativa, y quien domina la narrativa escribe la historia.